Saludos a todos. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Soy filósofo de las matemáticas. Estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estudié durante 2 años matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma institución. Y después ingresé al posgrado en Filosofía de la Ciencia, en el cual obtuve mi maestría y mi doctorado. Ambas con especialidad en filosofía de las matemáticas y lógica de la ciencia. Y desde el año 2016 me desempeño como profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual normalmente imparto cursos que tienen que ver con metodología, lógica y filosofía de las matemáticas, especialmente filosofía de la teoría de conjuntos. Mi investigación se centra en 3 aspectos principales. Uno es si es que los sistemas formales, que incluyen a la lógica y a las matemáticas, son normativos para el razonamiento humano. El segundo tema es en qué sentido la lógica es filosofía, si es que en alguno. Y el último tiene que ver con proposiciones indecidibles, un tema mucho más formal. Grosso modo, una proposición es indecidible para un sistema matemático si el sistema no puede decidir sobre ella, es decir, si ni ella ni su negación son teoremas del sistema. El sistema no tiene mucho que decir sobre si dicha proposición o oración vale o no. Ok, ahora me gustaría hablar un poco de la matemática, qué clase de disciplina es y si puede considerarse o no una disciplina científica. Y esto va a ser un poco complicado de responder, especialmente porque no es claro qué debamos entender por ciencia. Normalmente cuando nosotros entendemos, decimos que una disciplina es una disciplina científica, pensamos en disciplinas que están asociadas con evidencia empírica, disciplinas como la física o la biología, tal que generan teorías para explicar ciertos fenómenos del mundo y su éxito, su adecuación se mide en tanto puedan dar cuenta de la evidencia empírica que se tiene, ¿no? Que también podemos predecir fenómenos, que tanto la evidencia que hemos recolectado a lo largo de los años pues es compatible con nuestra teoría. En el caso de la matemática eso no siempre es el caso. Es muy raro que nosotros descartemos una teoría matemática por cuestiones empíricas. Normalmente tenemos otra serie de criterios. Ahora, esto no quiere decir que no haya algún sentido en el cual la matemática no pueda ser considerada una disciplina científica. Es una disciplina que, entre otras cosas, busca generar una sistematización de ciertos conocimientos. Por ejemplo, nosotros sabemos hacer cierto tipo de operaciones aritméticas, aprendemos a sumar, multiplicar, hacer exponenciaciones, sacar raíces, resolver ecuaciones. Pero la matemática no solo se concentra en eso, también busca generar una sistematización de ese conocimiento. Normalmente lo logra a partir de establecer una serie de principios que normalmente se conocen como axiomas, de los cuales se pueden derivar el resto de las de las oraciones que componen la teoría, que nos permiten justificar las operaciones que hacemos. Entonces, esta labor de sistematización del conocimiento creo que es un rasgo que colocaría a las matemáticas como algo parecido a una disciplina científica, pero no solo sucede esto, también nosotros estamos en contactos con otras disciplinas, nosotros ayudamos como matemáticos a la, digamos, resolución de ciertos problemas, y sí tenemos criterios bastante objetivos para descartar o aceptar algo como conocimiento matemático. Por lo menos creo tan precisos como los de otras ciencias. En ese sentido, creo que la matemática como disciplina puede ser considerada una ciencia. Y claro, esto también tendrá que ver con cómo es que nosotros consideramos a las matemáticas. La matemática en general es algo bastante más complejo de lo que alguien, digamos, que no es especialista podría concebir. Normalmente la matemática la conciben como una disciplina que se dedica a hacer cuentas, que se dedica a resolver problemas concretos, pero realmente, como les acabo de decir, también nos interesa mucho la sistematización del conocimiento, nos interesa mucho establecer conexiones entre diferentes áreas de la matemática, estudiar muchos fenómenos, estudiar estructuras matemáticas complejas, etc. Entonces,
no es algo, digamos, la matemática como disciplina tiene varios momentos. Sí está la parte de resolución de problemas, está la parte de aplicación del conocimiento matemático, pero también está la parte de sistematización de dicho conocimiento. Muy bien. ¿Qué tipo de evidencias son las que vamos a aceptar en matemáticas? Depende mucho de cuál de estas labores que acabo de enunciar estemos realizando. Por ejemplo, si estamos concentrados en la parte de derivar resultados a partir de nuestros principios, de nuestros axiomas, aquí el tipo de evidencia va a ser que nosotros podamos proporcionar pruebas, demostraciones deductivas de ciertos resultados matemáticos, de ciertas oraciones, a partir de los principios. En el caso de, por ejemplo, la labor de aplicación de las matemáticas, ahí va a haber otros criterios, muchas veces determinados por digamos, la disciplina científica que está sirviéndose de la matemática para modelar fenómenos, van a tener sus propios criterios de corrección para saber si es una modelación adecuada. Y en el caso de la justificación o sistematización de nuestras teorías, de nuestros principios, ahí vamos a tener que recurrir a otro tipo de evidencia, justo porque lo que estamos tratando de justificar son los principios de los cuales van a partir nuestras teorías. Entonces, muchas veces se recurren analogías, abducciones, inducciones, ejemplos similares. Normalmente creo que podemos dividir los criterios que utilizamos para justificar las teorías en dos grandes tipos. Uno que tiene que ver con la naturaleza interna de la teoría, intrínseca de la teoría, por ejemplo, sus objetivos, el tipo de conocimiento que está tratando de sistematizar, consistencia interna del sistema, qué tan elegante es, qué tan simple. Pero hay otro tipo de evidencias que podemos ofrecer, evidencias extrínsecas, que tienen que ver con el tipo de resultados que pues, se pueden obtener a partir de ciertos principios, qué problemas se solucionan al asumirlos, qué otros problemas abrir, investigación potencial, conexiones con otras teorías, aplicación de resultados en otras disciplinas. Entonces, no es algo que sea muy sencillo de determinar o de definir, es una labor bastante complicada y aquí la argumentación es esencial. La argumentación, depende cómo la entendamos, pero si la entendemos como este juego de dar y pedir razones, va a ser central en la matemática como disciplina. ¿Qué es la argumentación? Es algo difícil de definir. Que argumentación es algo bastante polisémico. Cuando hablamos de argumentación, la podemos hablar de muchos fenómenos relacionados, es cierto, un cierto parecido de familia, pero que pueden tener sus particularidades debido a los objetivos que tenemos cuando argumentamos. Hay gente que cree que argumentar es simplemente una tesis y se concentre en la defensa de dicha tesis, ¿no? Hay otros que creen que más bien no importa defender una tesis, sino más bien seguir ciertas reglas para tener un diálogo fructífero y racional. Y la que nosotros es una que tiene que ver más con un proyecto epistemológico, un proyecto de justificación del conocimiento, en el cual nosotros vamos a usar la argumentación para generar la mejor evidencia posible para una tesis. No solo para convencer a los demás, sino para, en algún sentido, garantizar su corrección, su verdad, o por lo menos una alta plausibilidad. Entonces, ofrecer buenas razones es muy, muy importante. Y esto no solamente pasa en matemáticas, me parece que pasa en otras disciplinas científicas. Argumentar, dar buenas razones, hacer buenas justificaciones de nuestras tesis, ofrecer buena evidencia, es algo central en la práctica de la ciencia. Pues eso es todo. Agradezco a María por la invitación. Muchas gracias.